Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la tecnología en la educación. Es un tema que parece una promesa eterna, ¿no? Totalmente. Llevamos décadas escuchando que la tecnología va a revolucionar las aulas. Pero después, bueno, uno se asoma a muchas escuelas y la escena es súper familiar. El profesor al frente, los alumnos en sus pupitres, un modelo que no cambió tanto en 100 años. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa desconexión? Es la gran pregunta. Para analizar esta tensión, hoy vamos a meternos de lleno en un material que es increíblemente completo. Se llama Tecnologías para la Transformación de la Educación. Un informe de Francés Pedro para la Fundación Santillana. Exacto. Y lo interesante es que se enfoca mucho en el contexto de América Latina, lo que para nosotros es súper relevante. Entender de dónde parte el informe, hay que reconocer una especie de dualidad. Por un lado, la región tuvo un éxito espectacular, logrando un acceso casi universal a la educación primaria. Eso es un avance enorme. Gigante. Pero, por otro lado, el gran desafío que sigue ahí, pendiente, es la calidad y la equidad. ¿Y eso dónde se nota más? Se ve clarísimo en los resultados de las pruebas internacionales, como las PISA, por ejemplo. Claro. Nos muestran que en lo que es competencias, aprendizajes profundos, todavía falta mucho. Y es justo ahí, en esa encrucijada, donde entra la tecnología. Ajá. La pregunta que plantea el informe no es si las escuelas tienen que tener más computadoras o no. Es mucho más de fondo. A ver. La pregunta es, ¿cómo estas herramientas pueden ser un catalizador, un motor para transformar de verdad la enseñanza y responder a lo que necesitamos en el siglo XXI? Hay una analogía en el informe que me pareció genial, muy reveladora para entender el problema. Habla de un profesor de finales del siglo XIX que viaja en el tiempo. Sí, es una imagen muy potente. ¿Nos contás un poco cómo es? Claro, la idea es que este profesor del pasado, de 1890 digamos, entra a un aula de hoy. Y a pesar del shock inicial, reconocería casi todo. La pizarra, que ahora a lo mejor es digital, los pupitres, que son de plástico, hasta los libros, que a veces están en una tableta. La estructura básica le sonaría familiar. Exacto. Pero lo que de verdad lo dejaría perplejo, lo que no entendería, no son las herramientas, es lo que se espera que los alumnos aprendan hoy. ¿Cómo qué? Pensamiento crítico, colaboración, resolver problemas complejos, o sea, un nivel de exigencia cognitiva que es inmensamente superior al de su época. Entiendo. El problema no es que las herramientas sean viejas, sino que el método de enseñanza no evolucionó al mismo ritmo que las competencias que hoy pedimos. Ahí está el nudo del asunto. Entonces, ¿cómo propone el informe empezar a pensar en un cambio real? Bueno, para eso propone una distinción que me parece fundamental. La diferencia entre los cambios de primer orden y los de segundo orden. Suena un poco técnico. ¿Qué significa exactamente? En realidad es más simple de lo que parece. Mira, un cambio de primer orden es usar la tecnología para hacer lo mismo de siempre, solo que de forma un poco más rápida o, digamos, más eficiente. Dame un ejemplo. El ejemplo clásico. Reemplazas la pizarra de tiza por una pizarra interactiva, pero la seguís usando para que el profesor escriba y los alumnos copien. Ah, entiendo. La dinámica de la clase, en el fondo, no cambia para nada, ¿viste? Es como, no sé, cambiar una máquina de escribir por una computadora, solo para imprimir cartas. Haces lo mismo, pero con una herramienta más moderna. Exactamente. Ese es el punto. En cambio, un cambio de segundo orden es el que transforma radicalmente todo el proceso. ¿Y qué ejemplo da el informe de eso? Da un ejemplo histórico que es brillante. La aparición y la distribución masiva del libro de texto para cada estudiante. ¡Qué bueno! Claro. Antes de eso, el conocimiento estaba centralizado en el maestro. Él leía en voz alta. El libro individual permitió por primera vez cosas que hoy nos parecen obvias. Como la lectura silenciosa o estudiar en tu casa. Exacto. El trabajo individual cambió las reglas del juego por completo. Y la conclusión es que la tecnología debería aspirar a ser el nuevo libro de texto, a generar ese tipo de transformación. Precisamente. Si no lo hace, el informe argumenta que la inversión es prácticamente un desperdicio. Claro, un pizarrón interactivo usado como uno de tiza no transforma nada. Es solo un gasto mayor. Bien, entonces el objetivo es ese cambio de segundo orden. El informe debe estar lleno de ejemplos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son esas áreas clave donde la tecnología sí puede transformar el cómo se aprende?
El informe las agrupa en 4 grandes pilares pedagógicos. El primero es fomentar el aprendizaje activo. La idea de que aprendemos mejor haciendo, ¿no? Exacto, cuando los estudiantes construyen su propio conocimiento, en lugar de ser solo receptores pasivos de información. Suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Cómo la tecnología facilita que un alumno haga en lugar de solo escuchar? Un ejemplo muy claro que menciona es el de los laboratorios de ciencias. Pensá en el método tradicional. Haces el experimento, anotas los datos. Exacto, anotas en un cuaderno, te los llevas a casa y horas o días después haces un gráfico a mano. Para cuando interpretas el resultado, ya perdiste la conexión con el experimento. Es un proceso muy fragmentado. Totalmente. Bueno, con tabletas y sensores, los estudiantes pueden ver cómo el gráfico se dibuja en tiempo real mientras el experimento está ocurriendo. ¡Ah, qué bueno! Se reduce a 0 el tiempo entre recolectar los datos y analizarlos. La discusión del por qué pasa ahí mismo, en el momento. El aprendizaje se vuelve mucho más dinámico. Mucho más dinámico e intuitivo. Y no es solo para ciencias, ¿eh? El informe cita otro proyecto donde chicos de secundaria crearon un anuario escolar digital y un tour virtual para un museo local. O sea, no estaban consumiendo contenido, lo estaban creando, de principio a fin. Y se demostró un aumento enorme en su compromiso y en su autoconfianza. Entendido. Protagonistas. Pero mucho del trabajo hoy no es individual, es en equipo. ¿Qué pasa con la colaboración? El informe habla de eso. Absolutamente. Ese es el segundo pilar, el aprendizaje cooperativo. Y la tecnología para esto es única, porque borra las barreras de tiempo y distancia. Menciona una plataforma usada en Brasil que es fascinante. Se llama Knowledge Forum. ¿Cómo funciona? Imagínate una base de datos común como una especie de cerebro colectivo para la clase. Ok. Un estudiante plantea una idea o una pregunta. Otro puede comentarla, agregar evidencia, criticarla constructivamente. Y todo va quedando ahí, registrado. Se va construyendo una red de conocimiento. Que es obra de todos. Es una construcción colectiva. Suena como una reacción académica y muy estructurada de una red social. Y se midió el impacto de esto. ¿De verdad aprenden más así? Sí, y los resultados son súper interesantes. Se demostró que los estudiantes que participan en estas redes no solo están más motivados, sino que son capaces de armar explicaciones mucho más profundas, más complejas. Y lo mejor de todo, ¿qué cosa? Es que obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas. Y este efecto es todavía más fuerte en los estudiantes que al principio eran clasificados como de bajo o medio rendimiento. Eso es clave. Bueno, otro gran tema en la educación tradicional es la espera. Haces un ejercicio y tardas días en que te lo corrijan. La tecnología puede romper ese ciclo. Ese es el tercer pilar, el aprendizaje a través de interacciones con retroalimentación inmediata. Acortar ese ciclo es fundamental. Y acá entran los videojuegos. Acá entran los videojuegos y la gamificación, exactamente. Siempre me pregunté si eso de los videojuegos en el aula funciona de verdad o es solo una moda. Mira, el informe cita una experiencia peruana muy concreta con un juego que se llama 1814, la independencia del Perú. Ok. Se hizo un estudio con 3 grupos de chicos. Uno solo tuvo clases de historia tradicionales, otro solo jugó al videojuego y un tercer grupo combinó las clases con horas de juego. ¿Y el resultado? Me imagino. El grupo que combinó las dos cosas, clase y juego, incrementó su aprendizaje de forma significativamente mayor que los otros dos. O sea que no se trata de reemplazar al profesor. Para nada. Se trata de usar el juego como un complemento potente que te da práctica y feedback al instante. Entiendo. Y esto va más allá de los juegos, ¿eh? El informe también habla de sistemas adaptativos mucho más sofisticados. ¿Cómo cuáles? Menciona uno que se llama Geometry Tutor. No solo te dice si tu respuesta final a un problema de geometría está bien o mal. ¿Qué hace entonces? Rastrea cada paso de tu razonamiento. Y si detecta que te desvías del camino lógico, te ofrece una pista o una ayuda justo en ese momento. Es como tener un tutor personal para cada alumno disponible todo el tiempo. Exacto. Es una personalización a una escala que antes era impensable. Fascinante. A ver, repasemos. Aprendizaje activo, cooperativo y con feedback inmediato. ¿Cuál sería el cuarto pilar? La conexión con el mundo real. ¿Sacar el aprendizaje del aula? Sacarlo de ese aislamiento artificial, sí. Una de las mayores críticas a la escuela es que se siente desconectada de los problemas de afuera.
La tecnología puede ser un puente para derribar esos muros. ¿Y cómo? ¿Con qué tipo de proyectos? A gran escala, por ejemplo, está el programa GLOBE. En este programa, escuelas de todo el mundo colaboran con científicos de la NASA y otras instituciones. ¿Qué hacen los chicos? Salen, recolectan datos ambientales de su entorno, calidad del agua, tipo de suelo, cobertura de nubes, y los suben a una base de datos global. Lo increíble de ese ejemplo es que no es una simulación. Para nada. Los datos que recogen son reales, tienen valor científico. Eso debe cambiar por completo la motivación del estudiante. Totalmente. No están jugando a ser científicos, están contribuyendo de verdad a la ciencia. Y no tiene que ser a escala global. El informe menciona un caso en Coyama, una región rural de Colombia. A ver. Allí, los estudiantes usaron tabletas para investigar y monitorear la cuenca de su propio río. Analizaron muestras de agua, de suelo, y su trabajo tuvo un impacto directo y real en su propia comunidad. Hasta ahora, todo lo que discutimos se centra en transformar el cómo se aprende lo de siempre. Pero, ¿qué pasa con las cosas nuevas que la tecnología nos obliga a aprender? El informe también toca eso, ¿no? Sí, y es una parte crucial. La tecnología no solo cambia el cómo, sino también el qué necesitamos aprender. Y la competencia más obvia, claro, es la competencia digital. Y ahí hay una idea que me parece importante desmitificar, la del nativo digital. Exacto. El informe es muy claro con esto. Que un chico sepa usar TikTok o Instagram no significa para nada que sepa buscar información fiable en Internet. O evaluar la credibilidad de una fuente. O evaluar una fuente. Organizar la información, presentarla de forma coherente. Esas son habilidades complejas que se tienen que enseñar explícitamente. Es un punto clave. Si la escuela no asume esa responsabilidad, la brecha digital, en lugar de cerrarse, se puede hacer más grande. Precisamente. Una cosa es el acceso a la herramienta y otra muy distinta es la competencia para usarla con sentido crítico. Totalmente. ¿Qué otra cosa nueva permite la tecnología? Permite aprender conceptos muy abstractos de una forma mucho más intuitiva. En matemáticas, por ejemplo, hay aplicaciones como GeoGebra. Permiten a los estudiantes manipular figuras geométricas con los dedos y ver qué pasa. O pueden cambiar una variable en una ecuación y ver cómo la gráfica se transforma al instante. Hace visible y tangible lo que antes era pura abstracción en un pizarrón. Exacto. Y hay una última área que está ganando muchísima fuerza, que es la idea de aprender a programar para aprender a pensar. El famoso pensamiento computacional. ¿De qué se trata realmente? Es importante aclarar que el objetivo no es convertir a todos los chicos en programadores profesionales. No se trata de eso. ¿Entonces? Se trata de desarrollar un conjunto de habilidades para resolver problemas. La capacidad de descomponer un problema grande en partes más chicas, de reconocer patrones, de diseñar una secuencia de pasos lógicos, un algoritmo, para llegar a una solución. Habilidades que te sirven para cualquier cosa en la vida. Para cualquier campo, desde la medicina hasta el arte. Es una forma de estructurar el pensamiento. Bien, si intentamos juntar todas las piezas de este análisis, el mensaje que me queda es que la tecnología no es ninguna solución mágica. Para nada. Comprar computadoras y ponerlas en las aulas, sin más, parece ser una receta para el fracaso. Ese es el corazón del informe. La verdadera transformación, el famoso cambio de segundo orden, solo ocurre cuando la tecnología se pone al servicio de una nueva pedagogía. ¿Una pedagogía? Una que fomente el aprendizaje activo, el cooperativo, que esté conectado con la realidad y que ofrezca retroalimentación constante. La tecnología es el catalizador, pero el protagonista es el cambio pedagógico. Y para que todo esto funcione en un sistema educativo entero, ¿qué se necesita? Porque no puede ser solo que un profesor entusiasta decida usar un videojuego. No, claro. Tiene que ser un cambio sistémico. El informe cierra identificando varios factores críticos para que esto funcione. ¿Cómo cuáles? Se necesita un liderazgo pedagógico fuerte desde la dirección de las escuelas, programas de apoyo constante para los profesores, un currículum que no esté sobrecargado, que se enfoque en competencias y, por supuesto, nuevas formas de evaluar. Hay que evaluar estas nuevas habilidades, claro. Si seguís evaluando de la misma manera, nada cambia. El informe cierra con una reflexión final, que es casi una advertencia. Me pareció muy potente y, la verdad, un poco preocupante. Sí, es una llamada de atención fundamental. Toda la evidencia que se fue acumulando muestra que el uso que los docentes le dan a la tecnología muchas veces depende de las expectativas que tienen sobre sus estudiantes. ¿A qué te refieres con eso? En escuelas con alumnos de entornos socioeconómicos más bajos, la tecnología tiende a usarse para tareas más mecánicas,
más repetitivas. Ejercicios de rellenar huecos, por ejemplo. Exacto. Práctica de algoritmos básicos. Cosas muy cerradas. Mientras que, Mientras que en escuelas con estudiantes de entornos más favorecidos, es mucho más probable que la misma tecnología se use para proyectos de investigación, para crear contenido, para simulaciones complejas, para colaborar, ¿se usan las mismas herramientas? pero para fines pedagógicos que son radicalmente distintos. Es una conclusión durísima. ¿Lo es? Y deja una pregunta abierta, que es la reflexión final del informe, y con la que creo que vale la pena que nos quedemos. A ver, La pregunta es, si no somos conscientes de nuestros propios sesgos, ¿es posible que la tecnología, la misma herramienta que vemos como una gran promesa para cerrar brechas y promover la equidad, termine, sin querer, ampliándolas, simplemente por reflejar y potenciar nuestras propias y desiguales expectativas sobre el potencial que tiene cada estudiante? una pregunta fundamental, que nos obliga a mirar no solo a la herramienta, sino a nosotros mismos. Con esa reflexión los dejamos. Hasta la próxima.